¿Eres de los que creen que debes obedecer mandamientos para agradar a Dios? Pues te tengo noticias. Estás en un grave error. ¿Sabías que en el antiguo pacto los no judíos no teníamos nada que ver con las promesas y los pactos con Dios? Y que además éramos considerados animales. Sí, como lo oyes, los gentiles, los no judíos, éramos considerados animales para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. ¿Y tú quieres obedecer mandamientos que no fueron dados para ti? ¿Que ni siquiera estabas incluido en ese pacto? ¿Que solamente era para su pueblo escogido? Veamos Deuteronomio 6. Estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor, su Dios, me ha mandado que les enseñe. Esto estaba hablando Moisés. Vamos a pasarnos hasta el 3. Escucha pues, oh Israel, y cuida de hacerlo para que te vaya bien y para que te multipliques en gran manera, en una tierra que emana leche y miel, tal como el Señor, el Dios de tus padres, te ha prometido. Escucha, oh Israel, nuevamente en el 4. El Señor es nuestro Dios. Y luego ya viene la serie de mandamientos, de los 10 mandamientos que venían en las tablas de la ley. Fueron dados únicamente, aquí está, al pueblo de Israel, que era el único que tenía un pacto con Dios. Los gentiles no teníamos nada que ver en esos pactos y en esas promesas. Los mandamientos o tablas de la ley no fueron dados a nosotros los gentiles. En ese tiempo estábamos alejados de los pactos y de las promesas con Dios. Vamos a ver en Efesios 2, del 11 en delante. Dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Y fíjense lo que viene aquí, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Aquí dice aboliendo en su carne, en la carne de Cristo, las enemistades con el pueblo judío, pero también la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué te parece? Aquí dice que abolió la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, que eran únicamente para su pueblo judío. Quedaron abolidas. Y continúa diciendo, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, o sea, los judíos y los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. De los dos pueblos hizo uno solo, pero en un pacto nuevo. Cristo, por medio de su sacrificio en la cruz, nos abrió un nuevo pacto, donde en ese nuevo pacto entraran los judíos y entráramos los gentiles. Aquí estaba anunciando desde Jeremías en el Antiguo Testamento que haría un nuevo pacto. Dice, vienen días, es Jeremías 31:27, vienen días, declara el Señor, en que sembraré de la casa de Israel y la casa de Judá simiente de hombre y simiente de animal. ¿Saben que en el Antiguo Pacto, cuando éramos considerados gentiles, gentil quiere decir animal? Era goyín. Goyín era el sonido que hacían los marranos, que hacían los cerdos, y los cerdos eran considerados un animal inmundo para los judíos.
Entonces nosotros éramos considerados animales. Por eso aquí dice, sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Quiere decir que en ese pacto iba a incorporar tanto a los hombres, que eran considerados los judíos, y a los animales, que éramos considerados nosotros los gentiles. Entonces, imagínate nada más. Continúa diciendo en el 33, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Habla de una ley diferente, ya no una ley de ordenanzas grabadas con letras en piedra, una ley distinta. Aquí vamos a ver en qué difiere esta ley. Dice, entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. En este pasaje que acabamos de leer, la ley tiene dos significados. Uno es la ley como norma jurídica o regla establecida, tiene un sentido legal o normativo. Si consideramos la ley así, como una norma jurídica, pues es un conjunto de normas obligatorias creadas por una autoridad competente, como el Estado, que regulan la conducta de los miembros de una sociedad. Ejemplo, la ley prohíbe robar. Se refiere a una norma escrita que establece lo que está permitido o prohibido, como lo era la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas del antiguo pacto. Pero también tenemos la ley como principio natural o constante inherente. Como sentido natural o universal, es una regla o patrón que describe el funcionamiento invariable de la naturaleza o del comportamiento humano. No depende de una autoridad externa, sino de como algo que es por su propia naturaleza. Ejemplo, la ley de la gravedad o la ley del pecado que actúa en mis miembros. Se refiere a una fuerza o inclinación interna que opera desde dentro de la persona. Entonces, son dos concepciones o dos significados diferentes de ley. Uno como órdenes, otro como una naturaleza. En el anterior versículo que vimos, en el pasaje de Jeremías, dice, pondré mi ley en sus corazones, en su mente y en sus corazones. Se refiere a la ley de Dios, a la naturaleza de Cristo, porque Jesucristo cuando se fue dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, no vendría el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es depositado en los creyentes como una ley, pero ley en el sentido de naturaleza divina, no de órdenes. Ahora ya no vivimos mediante una ley escrita o por una ley escrita obedeciendo órdenes, sino que a nosotros nos rige la ley del Espíritu de vida. La ley del Espíritu de vida, que es el Espíritu Santo dentro de nosotros. Esa es la nueva ley que opera en nuestros miembros y no son órdenes, es una naturaleza. Así que sabiendo esto, no quieras hacer lo que estaba en el antiguo pacto, ni siquiera era para ti. No trates de agradar a Dios con tus fuerzas. Ríndete al Espíritu de vida que ya habita en ti. Déjame un comentario si el Espíritu de vida está revelando algo dentro de tu corazón. Y comparte este video si consideras que la gracia de Dios debe operar sin mezcla. Dios te bendiga.